La entrevista El Tema Matutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Vinicio Castillo Semán, exdiputado, abogado de largo ejercicio y es dirigente de la Fuerza Nacional Progresista y Nacionalista. Muy buenos días, Ramón. Buenos días, Jacqueline. Para mí, como siempre, un gran honor estar con ustedes en este programa tan visto y escuchado por el pueblo dominicano. Gracias, Vinicio. Vinicio, yo te leo siempre los lunes, pero se me escapó. Tú tienes que haber escrito en algún artículo con el tema del memorándum del gobierno con los Estados Unidos, con el tema del uso del aeropuerto, que la gente no le ha puesto mucha atención a eso, pero sí ha habido opiniones con el caso del memorándum para recibir deportados. Sí, mira, yo fijé posición, no escribí en el listín, en mi artículo de los lunes, porque yo considero que no lesiona la soberanía nacional. Ahí discrepo de los amigos del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, que planteó una alerta, porque ese memorándum de entendimiento, en la propia embajada norteamericana estableció primero que no se refería o no podrían venir haitianos, que era una preocupación que podíamos tener de deportados de Estados Unidos, que hay muchos que van a ser deportados que pudieran usar a la República Dominicana como una especie de refugiados, no haitianos, no menores, no antecedentes penales, casos contados, no más de 30 al mes, con un destino de tránsito a otros países. Considero que no viola ningún artículo de la Constitución de la República Dominicana. ¿Y qué es eso, Vinicito, decir, sin antecedentes, no haitiano, en tránsito? ¿Qué es eso? Bueno, ¿cuál es el perfil? ¿Por qué aquí? Bueno, ¿qué es eso? no es aquí, es todos los países que están en el tema del escudo de las Américas, se le está aplicando, no es República Dominicana. Son 30 mensuales, algo así. 30 mensuales, no es algo costeado por el gobierno norteamericano, con un destino que la propia ley de migración establece que en condiciones especiales pueden venir en tránsito, siempre y cuando se asuman los costos, que en este caso lo asume Estados Unidos, y al parecer son situaciones legales que ellos tienen de países a que han deportado gente y que en un momento dado los países a que lo deportan no lo quieren recibir, pero la responsabilidad fundamental de esto es que es temporal y que no es el carácter de refugiado, que es la parte, diríamos, que más nos debía preocupar. Y yo creo que debemos tener con el presidente Trump, el gobierno del presidente Trump y con el gobierno del canciller Marco Rubio, los dominicanos, tenemos que tener en cuenta que es la primera administración de gobierno norteamericano en las últimas décadas que tiene una visión clara de nuestra posición con respecto a Haití, que es realmente el problema de soberanía más grande que tenemos, donde tenemos una ONU que ha estado dominada por la izquierda, de la izquierda de los Estados Unidos también y de las grandes potencias, que han diseñado un plan de trasladar la población haitiana masivamente a la República Dominicana y que tenían un USAID, como decía la embajadora, que lo repitió ayer en un programa, con una política de fronteras abiertas, de presionar a la República Dominicana para tener fronteras abiertas y trasladar a esa población, y para quitar visas y presionar a funcionarios dominicanos que no estuvieran acorde con la política de USAID y de Estados Unidos en ese tema de soberanía. Que a raíz de esta declaración de la embajadora, recordaba lo de Roberto Rosario, Sí. que siendo presidente de la Junta Central Electoral, se negó a las insolentes presiones que hizo el embajador Brewster. Y él dignamente defendió el registro civil y eso le costó que quitaran la visa. Entonces, esta administración del presidente Trump, esta gestión de la nueva embajadora ha demostrado un gran respeto por la soberanía de la República Dominicana. Y obviamente tenemos una coincidencia geopolítica
Estados Unidos es nuestro principal aliado. Estamos en una lucha contra las drogas que es no solo de Estados Unidos, sino que le hace un daño enorme a la República Dominicana. Tenemos valores que defender conjunto, el tema de la libertad, de una América sin dictadura, que es un objetivo noble, un objetivo alto, que pasó con la solidaridad que tuvimos con el gobierno norteamericano, con el tema de Maduro, y que ahora se va a presentar algo similar con lo de Cuba en las próximas, creo que hoy están acusando en Estados Unidos al dictador Raúl Castro, y nosotros tendremos que fijar posiciones consonas con lo que ha sido nuestra historia de la defensa de la libertad. Hay gente que me dice, no, pero que eso es violatorio a la soberanía de otros países, intervenir para tumbar una dictadura. Y yo le pregunto, ¿y por qué nosotros los dominicanos logramos la libertad que tenemos hoy y que hemos tenido después de la muerte? Porque del nos tirano? ayudaron. Porque nos ayudaron de fuera. Porque República Dominicana fue aislada por la comunidad internacional. Porque teníamos Rómulo Betancourt, que hasta un bombazo le mandó Trujillo a dar allá en Caracas. Es decir, y porque los norteamericanos se involucraron en sacar al tirano. Entonces, reitero, y más recientemente, gracias a Pompeo, no se consumió. ¿Por qué Danilo Medina no montó una dictadura blanda aquí con la reelección indefinida? Porque a lo único que Danilo le puso caso fue cuando Trump mandó a Pompeo a llamarlo y le dijo, no toque esa constitución de nuevo. Y se le friaron los pies porque lo iban a extraditar. Entonces, nosotros tenemos con esta administración del presidente Trump, al día de hoy ha mostrado un respeto y una solidaridad con la República Dominicana en los aspectos claves de soberanía. No le quepa duda a nadie Vinicio, pero sin embargo el tema de Haití no ha avanzado. Bueno, el tema de Haití no ha avanzado por una situación intrínseca de Haití. Y la comunidad internacional, pese a que Estados Unidos ha estado empujando una fuerza y financiando una fuerza militar, la verdad es que esa es la agenda de los Estados Unidos, pero la agenda de la ONU sigue siendo, y lo reitero hoy, y nadie se pierda, la agenda de la ONU es el traslado masivo de Haití hacia la República Dominicana. Y le hice una, diríamos, advertencia, no, una alerta a nuestro ministro de Salud Pública, Víctor Atala, el doctor Víctor Atala, que fue nombrado presidente de la Asamblea de la OMS, que es un organismo de ONU, que tuviéramos cuidado porque esa designación de él coincidió en la misma Suiza con una declaración de amnistía internacional con sede en Suiza, diciendo que República Dominicana no podía deportar a los ciudadanos que pudieran de Haití que vinieran a buscar salud a la República Dominicana. Porque la ONU usa mucho, yo recuerdo mucho al doctor Balaguer, que cuando le plantearon el tema de los refugiados, de los campos de refugiados, le ofrecieron reconocimientos en la ONU que lo iban a elevar su figura. Y él dijo, yo no necesito reconocimiento, yo lo único que quiero es defender mi país. Entonces, tenemos que tener cuidado con la ONU. La ONU, y por eso no he estado de acuerdo con el canciller Roberto Álvarez, que han dado siempre vinculado a ese organismo y que, según mi información, pretende en el futuro cercano ser funcionario de la burocracia de ONU. Tenemos que tener mucho cuidado porque ONU tiene una agenda distinta a la agenda del presidente Trump y de la administración y de su administración y de la política exterior que dirige Marco Rubio. Ahora, Vinicito, si hay una conciencia y un entendimiento de la realidad dominicana de parte del gobierno de los Estados Unidos, el secretario Marco Rubio y del gobierno de Trump,
y que esa necesidad de cambio en Haití no se ha materializado por Haití mismo. Entonces no tenemos esperanza de qué sirve, de que ellos entiendan de que tenemos esa autodeterminación y que podemos aplicar leyes o qué sé yo, o que no querramos más ilegales haitianos. Sí vamos a tener siempre el tropiezo o de la ONU o del propio Haití. Porque tenemos una responsabilidad primaria. Si los dominicanos no defendemos nuestro país, nadie lo va a defender. ¿A quién es que le toca defender a este país? A los dominicanos. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que no tenemos un gobierno en Casa Blanca, en Washington, presionando a las autoridades dominicanas de frontera abierta, de que no deporte, en la línea de la ONU, que sí existía hasta la administración Biden. Y ahora mismo, es decir se ha aprovechado eso. Ahí es que vamos. No hemos aprovechado esa buena pro de la administración Trump para endurecer diríamos, la muñeca con el tema de la migración. Porque pese a que el general Ballester ha hecho un gran trabajo de deportación, hay una puerta giratoria. Sí. La corrupción militar en la frontera existe y no ha sido reprimida. Y cuando las Fuerzas Armadas y el CEFRON también someten a la justicia a los traficantes de ilegales, al otro día salen. Sí. Y le entregan sus vehículos. No, porque va el diputado, el alcalde. Es un negocio lucrativo, impune, donde el Estado como tal no ha tenido una política firme pese a los grandes esfuerzos que hemos hecho. Pelegrín, mi hermano, por ejemplo, con la Procuraduría General de la República, ha estado de manera incesante, incluso dándole seguimiento a todos los sometimientos del CEFRON que ha hecho de traficantes, y tú no ves condenas. Tú no ves condenas definitivas a traficantes de ilegales. Y obviamente eso pone al país en una indefensión total. Y ahora agravado, porque ya no es solamente la invasión poblacional pobre, sino que la clase media y alta haitiana también está comprando en la República Dominicana muchas propiedades y se está asentando de manera ya permanente en la República Dominicana. Ministro, pero incluso el presidente convocó a los expresidentes, se discutió en el Consejo Económico y Social y eso quedó en el aire. Nosotros rechazamos ese y dijimos que lo de un diálogo donde esté Toribio, Rafael Toribio encabezándolo, con todo respeto, que en lo personal no tengo nada contra él, pero todo el mundo sabe, porque lo vimos durante años con el amigo Juan Bolívar Díaz, todo el mundo sabe cuál es la posición de Rafael Toribio. Entonces eso llevar a un foro donde preside Toribio, eso iba a ser un fracaso. Eso de la CES, nosotros no le dimos ningún tipo de valor y las fuerzas nacionalistas reales fueron excluidas de ese diálogo precisamente porque lo que se procuraba era otra cosa. Y gracias a Dios que el plan de regularización que pretendía la oligarquía aprobar ahí no fue ejecutado, porque hubieron de esas fuerzas políticas mayoritarias que estuvieron ahí. Según mi información, el doctor Leonel Fernández se opuso al plan de regularización y hay que decirlo, también el presidente de la República no era su intención un plan de regularización que hubiera detonado una situación de conflicto en la República Dominicana, sin ninguna duda. Nos vamos a comerciales, Vinicio, con tu permiso, los amables televidentes, volvemos. Todavía tenemos muchos temas. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el licenciado Vinicio Castillo Semán, que es abogado, exdiputado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. Vinicito, estamos en un momento especial por los factores geopolíticos y que obviamente impactan los países y la República Dominicana no es la excepción. De hecho, el presidente ya se ha dirigido al país creo que en 2 oportunidades y en la última habló de un ahorro o de una redistribución de unos 40,000 millones de pesos para el tema de tapar algunos huequitos, subsidios y eso para que no les afecte supuestamente a la gran población. Y dentro de esa medida, la más comentada, porque no hemos visto de otras que se hayan tomado, es la reducción a la asignación que se le otorga a los partidos políticos.
fuera de cámara estábamos hablando del costo que tiene hacer política. No sé si aquí, si es un caso nada más exclusivo de la República Dominicana o de otros países. Yo entiendo que en países como en Colombia los niveles de inseguridad para los candidatos tienen que ser enormes. Pero en el caso nuestro, no sé por qué cuesta tanto hacer política aquí. Entonces, si me comentan las dos cosas, porque como que mezclé dos preguntas. Mira, lamentablemente el costo de la política se ha quintuplicado, porque hay una corrupción. ¿Desde cuándo? Yo te diría los últimos 20, 25 años. Hay una corrupción cultural con el tema de la política, es el clientelismo. ¿Y quién comenzó primero? Si la gente fue que exigió o los partidos fueron que ofrecieron. Post-Balaguer. El tema post-Balaguer, post-Bosch, donde la gente se nucleaba por ideología, por simpatía, por oratoria. Lamentablemente, el PLD hizo un muy buen gobierno, el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, quiso cambiar mucho los temas del clientelismo. Esa es la realidad. Eran 30 y pico de mil miembros, era un partido pequeño, pero le pegaron los come solo y lo sacaron del poder. No, pero ahí ¿Qué hizo Danilo Medina? Comenzó el PM, por cierto, que está tristemente Luis Chausti, no sé si vieron. Chele, lo del PM fueron chelitos con relación a lo que después... pero que se ha ido creciendo. Porque entonces el PLD se dio cuenta, si nosotros seguimos con el tema de la eficiencia en la administración y el no clientelismo, nosotros políticamente, así como nos sacaron en el 2000, no vamos a ganar. Sí, tuvieron que cambiar. Entonces, cambiaron. Si los PRDistas en ese momento y los reformistas eran clientelistas, nosotros vamos a ser los papás del clientelismo. Y siempre que ha venido más grande. Y convirtieron el PLD como partido en un partido Estado. Y evidentemente el clientelismo creció enormemente. Y eso, la cultura... Pero ahora aparentemente... No. La cultura, ya eso ha ido a nivel de que hoy por hoy, hay más de 3 o 4 millones de dominicanos que dependen de un cheque del gobierno. Es decir, ya es un tema y eso ya ha permeado todas las clases sociales. A nivel político, en los barrios, donde quiera, si no hay dinero, el candidato que no tiene mucho dinero no va para ninguna parte, no puede promoverse, no puede, la logística, como le dicen. Y ahí vienen los narcotraficantes, por eso tú ves los riferos que son los dueños del Congreso. Porque son los que manejan. Los narcos ganan de calle. Ahora, la propuesta de rebajar el 50% de los partidos, yo reconozco que le puede dar aplausos al gobierno momentáneamente, pero creo que es un error político. Por dos cosas. Le va a radicalizar al PLD y a la Fuerza del Pueblo, tanto a Leonel Fernández como a Danilo Medina y al PLD, porque se va a ver como un ataque político antes de unas elecciones para quedarse en el poder. Así que se va a ver y así que lo han visto. Y afectar 24 partidos antes de un proceso electoral pequeño que le llaman despectivamente minoritario, es un error político también, porque el PRM ganó la primera vuelta, el presidente Abinader, con el apoyo de los minoritarios. Fueron 8 puntos, casi 9% que le dieron los minoritarios. Entonces, no creo que eso vaya a resolver el problema. Yo he planteado cosas concretas. Por ejemplo, yo le he dicho al presidente públicamente y al gobierno y al Ministerio Público, ustedes tienen el caso de la Delta Comercial. Ustedes pueden conseguir 20.000 millones de pesos ahí. ¿Cómo así? Explícanos un poquito. Sin ningún problema. Bueno, porque la Delta, que algo que no se sabía, fue del Estado Dominicano. Porque hasta ahora todo el mundo entendía que la Delta era el tema de la liquidación. No, y de la liquidación. La Delta Comercial, sus acciones, cuando interviene en Baninter, el 50% de las acciones que tenían nominalmente en ese momento fueron traspasadas.
sacadas del proceso de liquidación por el señor Malcún, que era el gobernador del Banco Central. La sacaron y convirtieron al Estado directamente en el propietario del 50% de las acciones de Delta Comercial, que originalmente se habían tasado en 35 millones de dólares, contractualmente por los mismos NARRI. La comisión de liquidación se le ofrece a los NARRI en un valor nominal, 885 millones de pesos. Los NARRI dicen que no le interesan las acciones, eso es faltando unos días para el cambio de gobierno del presidente Leonel Fernández, y se produce algo increíble, que es que el Banco Central de Malcún recibe esas acciones en 885 millones de pesos, descarga 885 millones del Estado y 15 días después se la traspasa a la familia Narri en 200 millones. Oh, Dios. Con una diferencia 600 y pico. de 685 millones en 15 días. No es que, es decir, simple y llanamente basta comparar el dinero de la dación en pago recibida, que el propio Estado la recibió, y cómo se la traspasaron faltando apenas 6 días para la toma de posesión. ¿Qué hemos dicho? A la Procuradora General de la República, a la magistrada Jenny Berenice, que tiene un expediente que puede negociar la recuperación de ese patrimonio enorme del Estado, que hoy mínimo puede recuperar a nuestro juicio 300 millones de dólares, que son de los 40.000 que necesita el gobierno, 20.000. La mitad. La mitad se pueden conseguir por ahí. También he visto, hay otras fuentes mucho más, que le pueden dar al gobierno mucho más dinero, que de las cuales no se quiere hablar. Ese ITEVI, que yo lo oía a ustedes hablar en el introito del programa, a lo que hay que ponerle el ITEVI es a la apuesta tú mandas a jugar un boleto de loto. Yo no soy jugador, pero a veces digo, mira, cómprame 1.000 pesos de loto, por si acaso. Es verdad. Sí. De vez en cuando. Entonces, que me sacó una vez 40.000 pesos estando en San Francisco con el viejo. ¿Tú crees que a mí me importaría pagar 1.118 si yo voy a jugar loto? Como si yo compro una cerveza, como si yo voy a un restaurante, lo pago. Entonces aquí se juega, aquí hay una banca de lotería en cada esquina. ¿Por qué no le ponemos, legalizamos todas esas bancas, legalizadas con un sistema, y le ponemos que ni siquiera son las bancas que van a pagar el impuesto? El jugador. Es el jugador. En la banca sería una especie de agente de retención. Usted va a jugar 100 pesos, bueno, usted va a pagar 118. Usted quiere jugar, bueno, y el Estado recaudaría. 100 pesos es el loto más. Bueno, 118. Usted recaudaría, el Estado recaudaría alrededor de 50.000 millones de pesos por ese concepto solamente. Pero me dice, no, pero que no se puede, porque si están todas legalizadas con un sistema y agentes de retención, esto es lavado, pues ya el gobierno tendría el monto global de cuántos son los ingresos de las bancas. Y entonces el lavado de dinero, ahí se dificulta. Bueno, pero eso es mucho más sensato que ponerse a grabar cosas que evidentemente la clase media, con un galón de combustible por la crisis en los niveles en que está, incluso tú lo ves en el mismo tránsito. Cuando yo venía para acá, a mí me sorprendió. Menos tránsito. Me sorprendió que estaba prácticamente a la mitad. Y me decía uno de mis choferes, no, pues, yo decía, ¿pero qué es lo que pasa? Y yo, no, doctor, que está a 330 y pico la gasolina y la gente se aguanta. Ya llené el tanque, es un poquito más. Así. Vinicio, tú mencionaste marginalmente el caso de Cuba, de que efectivamente parece que un tribunal hoy va a someter a Raúl Castro, el verdadero poder detrás del trono en Cuba. ¿Qué tú visualizas con tu experiencia y ya con lo que pasó en Venezuela? ¿Cuál será el desenlace de Cuba? Yo creo que hay dos caminos. El presidente Trump le está, y el canciller Rubio le está otorgando, como lo hicieron con Maduro, la posibilidad a los Castros de que ellos colaboren
con un proceso de transición ordenada, en paz y pacífico. Entiendo que se le está dando ese chance. La información que hay es que, sobre todo Raúl Castro, porque parece que sus hijos, sus nietos, sí están de acuerdo en procurar una transición, diríamos, ordenada, se ha negado a eso. En una situación donde el pobre pueblo cubano se está no solamente oprimido de no tener libertad alguna, sino está frisado en el tiempo, en el año 1959, viviendo una miseria espantosa. Ya sin el apoyo de Rusia, sin el apoyo de China, el apoyo... Pero no lo tiene ahora, Benicio. Bueno, lo tienen de palabra. Si sí. lo tuvieran, oye, si lo tuvieran como tuvieron, se sostuvieron con Unión Soviética, China le cuesta a Chile mantener a Cuba. China y Rusia no realmente la parte económica de sostener ese satélite aquí en el Caribe, eso hace años que se descartó. Por lo que entiendo que hay muchas posibilidades de que ese sueño, que es un sueño que parecía increíble después de 70 años casi, de que haya una Cuba libre, se vaya a dar. Y creo que será, sin duda, si se logra, el logro histórico más grande del presidente Trump, y le va a servir al canciller Rubio para que está con enorme simpatía para ser el sucesor de Trump en la candidatura presidencial de las próximas elecciones, junto con el vicepresidente Vance. Si él logra liberar a Cuba y que Cuba sea libre y próspera, o que empiece a prosperar, sin ninguna duda va a ser un logro de proporciones históricas. ¿Y lo de Irán, Vinicito? Bueno, lo de Irán depende, a mi juicio, los grandes van a convencer a Irán. Los grandes son China y Rusia. China no le conviene ese petróleo a más de $100. No le conviene a su economía. Es algo que le está afectando directamente a su economía. No creo que a Putin tampoco le convenga que se prolongue mucho esta crisis y que el presidente Trump en las elecciones de medio término sufra una debacle política. Entiendo que esos dos jugadores, que son Rusia y China, fíjate que Trump va a China y a las 48, 72 horas estaba llegando Putin. Ahí yo creo que los grandes están planificando la paz en Irán, obviamente sobre una base fundamental, que es lo que ha guiado la guerra de Trump y que merece el apoyo del mundo, aunque mucha gente no lo entienda, es evitar que esos ayatolas puedan tener armas nucleares. Porque el Trump está claro, el día que esos ayatolas tengan el botón nuclear, el mundo está al borde del precipicio. Todo el mundo, incluyendo los que estamos por aquí, porque no hay racionalidad en esos gobernantes de Irán para tener un arma nuclear. Eso es posible que no sea popular o que no se entienda en el momento, pero es la realidad. Y ellos tienen un uranio enriquecido ya de más de un 60%. Rusia ha planteado la posibilidad de custodiarlo, de llevárselo para Rusia. China creo que también lo ha planteado, que podría ser una solución. Y el caso más preocupante para nosotros es que si no se logra eso, Trump no tiene otro camino que volver junto con Israel a destruir la infraestructura de Irán y tratar entonces de vencer o de lograr el objetivo de recuperar ese uranio que está enterrado ahí por la fuerza, que es lo que se está... Ahora mismo el tranque es la entrega de ese polvo nuclear, como le dice Trump. Son 600 kilos de... Y la apertura del estrecho de Hormuz. Bueno, sí, pero el tranque real es el tema nuclear. Si ahora mismo los iraníes dicen, nosotros vamos a entregarle estos 600 kilos y vamos a renunciar a nuestro programa de nuclear de enriquecido, se lo damos hasta Rusia, eso está arreglado. Fíjate que Trump ha dicho, cuando me llega una propuesta, desde que me hablan del tema del uranio enriquecido, que no renuncian a eso, yo no sigo leyendo.
porque ese es el objetivo central. Además, es el único que puede tranquilizarle a Israel, porque hay que comprender también que para Israel es un tema existencial que Irán no tenga armas nucleares, porque Israel está convencido, y yo creo que tienen razón, de que si Irán llega a tener armas nucleares, el primer blanco es Tel Aviv. Entonces, ¿qué es lo que le ha dicho Israel a Trump? No, es que si usted no lo hace, lo vamos a hacer nosotros. ¿Por qué? Porque yo no puedo permitir que Irán tenga esa arma nuclear, porque nos la va a tirar. Y para que nos la tire a nosotros adelante, se la tiramos nosotros a ellos. Y es eso lo que el presidente Trump ha tratado de evitar. Lo intentó por vía diplomática, lo intentó por las buenas, lo intentó de todas formas, como lo intentaron anteriores presidentes. Y lamentablemente los iraníes tenían una agenda secreta que era seguir, y tuvieron a punto ese ataque que le tiraron, que enterró ese uranio. Estaban apenas a un mes, 2 meses de tener la capacidad de crear el arma nuclear. Así que, ¿qué rogamos nosotros aquí? Que eso se resuelva y que ese petróleo pueda bajar. Si no se resuelve y puede ponerse en juego la estabilidad social y política de la República Dominicana y de los países del área, yo estoy convencido de que el presidente Trump y Marco Rubio, de alguna manera podemos encontrar en ellos un fondo de contingencia, un fondo de ayuda a la República Dominicana y a sus países aliados, porque a ellos tampoco les conviene que sus países aliados del escudo de las Américas tengan entonces una turbulencia social aquí donde se preste para que la izquierda pesque en río revuelto. Es decir, la estabilidad de esta región también es un tema geopolítico de ellos. Por eso digo que el presidente Trump es un aliado de este país. ¿Cómo es que la izquierda pesca en río revuelto? Sí, porque vamos a suponer... Pero es que somos de izquierda. Bueno, en el sentido de que, como lo ven ellos, me estoy refiriendo, de que si sigue subiendo el petróleo y hay una revuelta en estos países y hay explosiones sociales, los contrarios a los Estados Unidos pueden sacar ganancias de esa situación. Y eso evidentemente yo creo que sería un interés geopolítico de ellos ayudarnos en caso de que esto se vaya a prolongar. Porque vamos a estar claros, el presidente ha hecho un gran esfuerzo con los subsidios, pero eso no se puede sostener. Si esto escala y nos vamos a $150, a $170, y esto pasa el año así, evidentemente que vamos a tener muchas dificultades. Vinicio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Lo agotamos, Gracias, agotamos todo. Excelente. Todos los temas. Muchísimas gracias. Un placer. Nos vamos a comerciales.